Bueno, primero que nada decir que me siento muy honrada de esta invitación a poder dialogar con agentes tan importantes también en la investigación, la creación y el fomento, sobre todo de lenguajes experimentales, videoarte, ¿no es cierto?, este título que nos convoca, ¿no?, los puntos de fugas de las fronteras disciplinares. Y pensé mucho acerca de cómo partir esto, ¿no? Y nos convoca Néstor Olagaray, ¿no? Un beso al universo para Néstor. Y es muy importante su contribución, ¿no es cierto?, desde los inicios de lo que se constituyó después como la Bienal de Artes de Santiago y también la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Entonces, Néstor se caracterizaba justamente por vivir muy conectado con los tiempos en esta época, principios de los 90, ¿no es cierto?, de videoarte y resistencia política. Y entonces, quizá mi pregunta sería entender de cada uno de nuestros invitados en qué anda cada uno específicamente, ¿no es cierto? Ya Nico leyó lo que hacen y su currículum, en qué se desempeñan, pero sería entender actualmente en qué está cada uno, entendiendo también de que cada uno de ustedes tiene un perfil que es híbrido, ¿no? Tiene que ver con la creación, tiene que ver con el fomento, la promoción, la investigación, la colección de archivos. Entonces, ¿en qué están hoy en día? O sea, partimos contigo, Isabel. ¿Sí? Bueno, gracias Valentina. Me encanta estar acá porque me topo con amigos de más de 20 años que insisten en estas prácticas, la investigación, y bueno, un poco en eso estoy yo todavía, insistiendo en lo mismo y cómo eso se va transformando. A ver, me gustaría contar un poco en lo que estoy, que tiene que ver con lo que dijiste de Néstor Olagaray, a quien conocí con la Bienal de Video, como artista presenté videos, pero empecé a hacer una colección de videos en el Centro de Documentación que cumple 20 años el próximo año, y justamente tenía que ver como una inquietud de una joven curadora que trabajaba con amigos de su generación y pensábamos cómo serían estas grandes hazañas de los años 70, 80 de la resistencia política, lo que tú decías, porque no las habíamos visto nunca. Y eso fue un motor súper importante a partir de una práctica, digamos, experimental o imaginaria, que empezamos a hacer videos, y yo como curadora los invitaba a hacer videos a la manera de esta práctica de resistencia que no habíamos visto. Y sabíamos por nuestros profesores que habían sido en la calle, que habían tirado pintura, en fin. Y entonces se reactivó todo ese imaginario. Estamos hablando de la mitad de los 90, o principios de los 90, a la manera de ese imaginario, pero en un contexto neoliberal, distinto, con un paisaje urbano, un paisaje social, cultural distinto. Y esa investigación me ha arrastrado toda mi vida. Hicimos una exposición el año 2002 en Londres, en Transition Gallery, una galería muy chiquitita, y se llamó Mímesis, Camuflaje y Resistencia después de los 70. Bueno, ese motor, con este ejercicio, amigos, me permitió a mí generar una colección que se llamó Mímesis, Camuflaje y Resistencia, pero con los autores, es decir, Carlos Lepe, El Cada, Lotti Rosenfeld, en fin, todos estos artistas que habíamos imaginado, sabíamos por un relato oral de estas grandes hazañas, pero no habíamos visto nunca, y eso es el archivo que se armó del CEDOC, que hoy día está en Cerrillo y que permite, digamos, una investigación de estas fuentes primeras. También era un poco raro en términos de colección y archivo, porque era este video en ese formato intermedio entre obra, documento, archivo. Entonces me decía, oye, pero ¿cómo tú vas a hacer en el Centro de Documentación una colección de videos? Estamos hablando de archivo, ¿es un archivo, es una obra? En fin, toda esa discusión que llamé del monumento al documento, ir bajando, ¿no es cierto?, hasta llegar a esa práctica, en ese soporte que en ese momento era videotape y que se cruzaba también con otro tipo de prácticas relacionadas con la televisión en ese momento, relacionadas con la videodenuncia en estos cassettes, por ejemplo, como teleanálisis que pasaban mano a mano. Entonces era una discusión del soporte. Bueno, ¿en qué estamos en este momento? En lo mismo.
en lo mismo retomando estas historias de los artistas, curadores, escritores de mi generación que hacían video y que yo los invitaba antes de que llegaran las obras o los archivos a hablar sobre estas obras no vistas. Y eso hubieron muchas entrevistas que yo grabé en ese tiempo con mi cámara de video en el Centro Cultural de la Moneda, una mini DV, me acuerdo, conversando sobre las múltiples posibilidades de esa escena en la que no estuvimos. Por ejemplo, cómo fue la estrella de Lepe, que no estaba en ese momento. Después la tuvimos y después pude hablar con Lepe, pero en ese momento muchas versiones distintas imaginadas sobre esa acción. Entonces este archivo habla un poco de eso y en este momento estoy retomando esa historia que me parece que está en sintonía con otras personas más, contigo, Valentina, y quería además también traer acá un libro increíble que veo ahí a su autora, de la Rocío Venegas, que se llama Sampler, que me llegó mágicamente a mi casa ayer o antes de ayer, me lo devoré y no podía creer. Ahí está Rocío, la autora. Es un libro absolutamente maravilloso, una crónica y al mismo tiempo con mucho dato histórico de nuestro contexto, de esta generación que quedó un poco, ella lo mira a través de esta proto sentido digital, ¿no es cierto? A través del contexto de música electrónica, que se cruzaba mucho también con el contexto nuestro, de las personas que hacíamos video, pero de alguna manera una generación que quedó entre, una generación que no participó mucho en política, una generación que quedó en la transición, los primeros años de transición democrática. Me encantó este libro, lo recomiendo, pero no solamente porque me parece muy bueno, me parece que es el único documento hoy día escrito sobre este pequeño grupo de personas, ahí veo algunos que empiezo a reconocer, de personas que hicieron creación artística. Bueno, en fin, temas de archivos, temas de historia, una historia que hay que escribir, que me parece que es una historia que de alguna manera retoma, hace mímesis y toma un poco la resistencia pasada, pero en un contexto completamente distinto, donde aparece la fiesta, aparece un tipo de alegría un poco hedonista, como lo dice Rocío, que también es muy necesaria. En fin, me parece que es bellísima esa historia y me empiezo a encontrar con otros como Rocío, contigo, Valentina, que han empezado a retomar esa historia de los 90. Bueno, y una historia que también los jóvenes, yo como soy académica tengo mucho contacto, están muy interesados también en los 90. Qué bueno, qué bueno. Todo es como vintage nosotros ahora. Ya nos dimos vuelta el círculo completo. Sí, no, es muy bonito en el sentido que también tiene toda una discusión donde todos trabajamos con sistemas análogos. Y sistema análogo, cámaras mini DV, o sea, todo el tema previo a Internet y un proto-Internet, que no existía, digamos, las redes. Entonces, hay todo un lenguaje que yo creo que es súper interesante de explorar, que me parece tremendamente creativo. De estas como pequeñas, grandes hazañas aparecían cosas completamente maravillosas y me encanta que seamos varios investigadores que estamos en eso estoy. Súper. Y a propósito de la investigación de formatos, ¿no? Este tema de trabajar con la celuloide, ¿no? De establecer también lugares de experimentación para festivales, para las nuevas tendencias también. ¿Pueden contarnos en qué están? Por ahí, tú con el celuloide. Bueno, mi nombre es Matías. Yo vengo de Valparaíso, de un espacio que se llama Hub Creativo. El Hub Creativo es un centro experimental de I+D+I para ecosistemas creativos y culturales. Eso significa que trabajamos con dos líneas de acción principalmente. Nosotros trabajamos en el cruce entre arte, ciencia y tecnología. Ahí estamos dando vueltas todo el rato. Lo mezclamos harto con hedonismo también, hay que ser honestos. Pero trabajamos ahí. Y tenemos dos líneas de acción, una mucho más ligada a las ingenierías, o sea, a los desarrollos un poco más duros, por así decirlo, y otro como ciencia básica, por así decirlo, y otro mucho más, ciencia aplicada, como todo lo que es aplicado, conocimiento aplicado, desarrollo, etc. Y otras cosas que son mucho más experimentales y como de investigación básica, por así decirlo, si se quiere ocupar el léxico un poco más científico.
Y lo que hacemos, bueno, Tuvieron el festival ahora, ¿no? Sí, pues tuvimos la tercera edición de un festival, de nuestro Festival de Artes Mediales de Valparaíso, que es justamente un espacio bien experimental, en donde durante 2 días intervenimos y activamos un espacio que es el Mercado Puerto, que es el mercado más antiguo de Valparaíso, tiene como 200 años y lleva como 15 años sin utilización. Durante la noche, con una serie de experiencias artísticas y un recorrido también, ¿no? Como con una noción de que la producción también es performática, dijéramos, ¿no? Entonces, en el fondo, hay un tema evidente con la obra o con la experiencia en sí misma, pero también hay un cuento como con la experiencia global, como con el recorrido que ahí se proponía y con lo que ahí pasaba, que por supuesto también está lleno de azar y que también nos sorprendió a nosotros mismos y funcionó increíble, estuvo súper lindo y todos tienen como muy buenas palabras de lo que ahí pasó, así que Y súper ahí felices. los artistas estuvieron más vinculados con un estado del arte, ¿cómo fue más la línea curatorial ahí? La curatoría la hizo Valentina Montero, ella es nuestra curadora para esta edición del festival, trabajamos con ella, amiga, genia total, y claro, a ver, de partida como un pie forzado era que todo fuera bien, que fuera performático y que no fuera tan instalativo, o si habían instalaciones Perfecto. tenían que ser performáticas, ¿cachai? Porque había un tema de temporalidad, o sea, había un inicio y un fin, no era como museográfico, sino que había Claro, un inicio. efímero. Era efímero, completamente efímero y transitorio, muy liminal, ¿cachai? Y el espacio también se daba para eso, era como Más dramático el espacio. súper dramático, súper dramático. Sí, eso. Ya. Bueno, hola, gracias por la invitación. Yo estoy aquí de parte del colectivo 68, del cual soy parte. El colectivo es un espacio que nace a partir de un grupo de amigues que hacemos películas, nos dedicamos a hacer películas. Y es un colectivo que investiga formatos análogos, en particular el celuloide. Tenemos un laboratorio donde desarrollamos nuestras películas. Hacemos talleres para niños y muestras no competitivas, también para adultos y adolescentes. Un poco el espacio del colectivo se forma no como un regresionismo vintage o un romanticismo hacia la técnica en particular, sino que todo lo contrario. En mi caso, por lo menos, yo soy hijo de un programador de Quilpué, entonces me relacioné con los computadores de muy chico y con los videojuegos. Entonces, y esa arquitectura del lenguaje me alucinó. Pero era muy malo para la matemática, entonces no me dio para estudiar arquitectura u otras cosas que estuvieran más relacionadas. Entonces estudié cine. Y lo que me pasó en ese momento fue que la maquinaria digital un poco te pasa por arriba también, ¿no? Con sus vaivenes. Yo siento que el espacio del colectivo se formó desde una pérdida, estábamos muy perdidas y perdidos. Creo que representa un faro, un pequeño bastión de sentido en como mareas de lo digital. De lo prístino. Claro, siendo que trabajamos con las mismas materias que lo digital, digamos que son los minerales, o sea, el sílice en el caso de los sensores, el haluro de plata en el caso de las películas. Y lo que sí encuentro interesante es que también existe como un espacio de fuga para una ausencia de espacios y muestras no competitivas, ¿cierto? Digamos, los festivales siempre proponen un espacio donde las obras tienen un carácter. Nosotros necesitábamos un espacio en donde pudiéramos compartir libremente entre amigues las obras en proceso y sin ninguna pretensión, sin querer llegar a un nombre o a un puerto, digamos. Solo compartir una experiencia, como decía el tocayo, efímera, bastante efímera. Entonces nos dedicamos y armamos un pequeño festival, micro festival que se llama Amigos Invisibles. Y este pequeño festival, la gracia es que son obras en proceso dentro de lo que se conoce como cine expandido, Sí. ¿cierto? Que se trabaja con muchos proyectores y... Como un primo hermano de la videoinstalación. Totalmente, un primo hermano, sí. Y también se presenta como un espacio muy liviano, muy libre, para
trabajar, digamos, ¿cierto? O sea, independiente que hacemos talleres, la mayoría somos profesores y somos cineastas, se presenta como un espacio completamente sin ningún tipo de pretensión. Y eso era un poco lo que nos faltaba quizás en un momento. Nos encontramos que no hay otros lugares donde se muestren obras no competitivas y no esté ese afán detrás, ¿no? También somos un colectivo 100% autogestionado y desmarcado de los financiamientos estatales. Entonces eso también lo hace un poco complejo, porque ¿cómo trabajáis? ¿De dónde sacáis? Sobre todo por la especificidad técnica que tiene trabajar con ese tipo de material también, ¿no? Sobre todo porque estamos al sur del mundo y estamos muy lejos de donde se producen estas cosas, ¿cierto? Que es la película, las fábricas están en el norte, entonces un poco que ahí reside el sentido de armar este colectivo y tener este espacio de muestras no competitivas donde se comparte experiencias más que se pone a competir. Buenísimo. Y en ese mismo sentido, quizá para que todos lo pensemos un poco, en general se tiene una visión quizá más desde mi punto de vista de la academia histórica y de línea de tiempo, que hay una relación entre la innovación tecnológica, el avance de la tecnología y los lenguajes artísticos que se despliegan de esto. Pero pareciera que esa dicotomía o paralelo que se sostiene en el tiempo ahora pareciera desordenarse un poco, ¿no? Esta diferencia entre medio tecnológico y lenguaje artístico. ¿Qué es lo que se puede observar hoy en día, ¿no? O qué es lo que se puede observar desde la trayectoria histórica de estos lenguajes que van avanzando con la tecnología? ¿Están ligados necesariamente a la innovación? Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Esta manifestación como un poco un lugar fuera de este prístino HD, ¿no es cierto?, para otra experimentación. Hay divergencias que tienen que ver con utilizar la misma innovación de otra forma. Hoy día para el concurso Juan Downey, que tuvimos aquí 4 escuelas de arte, de audiovisual en la mañana, los alumnos decían, bueno, que hay una obsesión por el 3D, ¿no? Un nuevo tipo de 3D, pero que es un 3D que muestra los bordes, muestra las capas, muestra los errores, una fotogrametría mal hecha, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con estas nuevas? ¿Existen nuevas poéticas que no estén determinadas, o sea, nuevos lenguajes poéticos desde el audiovisual y el videoarte que no necesariamente estén en correlación con la tecnología que va avanzando, o siempre como se interpreta los nuevos medios tiene que ir de mano con lo tecnológico? No sé quién quiere partir. Yo solo quería agregar que pienso que las tecnologías no necesariamente van en un desarrollo de las técnicas, sino que las tecnologías están marcadas por negocios, primeramente. Desde esa perspectiva, por lo menos en lo que me ha tocado trabajar a mí dentro de director de foto, digamos, o creador de imágenes, tiene que ver, o sea, por ejemplo, cuando salió el VHS o los sensores de 2/3 de pulgada y se abandonó el mundo del Super 8 y del análogo, se retrocedió un poco en lo que es técnicamente la calidad de la imagen, ¿cierto? Claro, pero surge una nueva poética VHS. Exacto, surge una nueva poética, se abandona una herencia también y surge una coyuntura extraña, es como si se desandara un paso para poder avanzar otros más, ¿no? Y al menos yo creo que las tecnologías deberían estar en función de eso, en función de encontrar estas vetas de sentido, más que en función de desarrollar la técnica por la técnica. Y desde el Hub, que tú a veces mencionas, ¿no es cierto?, que es un espacio aplicado también a desarrollo. ¿Cuál es tu visión? El desarrollo tecnológico está atravesado profundamente por el capitalismo. En el fondo son medios de producción. Y yo creo que en el fondo todo lo que es como lo tecnopoético tiene que ver justamente con una mirada más oblicua sobre estos medios de producción que están ahí atravesados netamente por una cuestión muy productiva, ¿cachai? Pero también como con una mirada crítica también, como sobre también la mirada crítica, es decir, como que revisar qué es la tecnología y cuál es la relación que hemos tenido desde el inicio con la tecnología, creo yo. También hay como
algo que pensar sobre eso. O sea, ¿cuál es nuestra relación? Nosotros nos constituimos, el lenguaje, o sea, Burroughs decía que el lenguaje era un virus y era una tecnología, y habíamos sido infectados, tiene un delirio más o menos súper interesante, pero nosotros estamos atravesados por la técnica. Y de hecho un poco que nos constituimos en la manipulación y en el hacer y en la técnica. No sé, como esa decisión entre la tecnología y el humano, y hay una fascinación también, o sea, hay una fascinación y un miedo. O sea, hoy en día más patente creo que nunca, con todo el cuento de la inteligencia artificial y todo eso, como nos atrae, pero hay una repulsión, hay como una tensión súper evidente, y creo que hoy día más fuerte que nunca. O sea, por eso creo que también paneles como estos proliferan un poco en el mundo de las artes, pero también en todos los mundos. Nada, eso, yo creo que Y en el hub como este ecosistema, ¿no? ¿Cómo se condice esa estructura que quizá tiene más que ver con el desarrollo de algún tipo de innovación tecnológica y lo creativo? No sé. Claro, lo que nosotros hacemos de forma bien experimental es mezclar gente, ¿cachai? Entonces nosotros, por ejemplo, así como muy concreto, el tema de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad está como muy en boga hace mucho tiempo en las universidades, por ejemplo. Pero los espacios universitarios para encuentro entre sus docentes o sus investigadores en realidad es de escaso a nulo. Esa es la realidad que te manifiestan los investigadores y los docentes, ¿cachai? Entonces nosotros abrimos espacios externos en donde los invitamos y los ponemos a colaborar con otros propósitos, ¿cachai? Entonces, no sé, pues terminamos con una persona o sea, con un ingeniero que es PhD, bueno, en sensor e inteligencia artificial, y lo ponemos a trabajar con un artista y terminan sensorizando telas para una presentación, no sé, como que es eso, es como armar instancias de colaboración. Yo no tengo tanta relación con experimentación en formatos actuales, pero me doy cuenta cuando veo curatorías nuevas o exposiciones audiovisuales de nuevos medios, que hay una relación estética un poco vintage con ese pasado, con la saturación, por ejemplo, con la saturación. Y yo pensaba justamente por el tema Juan Downey, cuando Downey trabajaba el sentido de saturación, por ejemplo en Satellitenis, que se van enviando entre Carlos Flores, Downey y Eugenio Ditt por una cinta VHS que llegaba de Nueva York, lo intervenían, después lo intervenían en Nueva York. Había un tema justamente con la retroalimentación, había un tema, digamos, con un tipo de diálogo a distancia, y esa experiencia con la distancia no tiene mucho que ver con la saturación de la imagen en términos estéticos. No es solamente una textura, que nos suena a nosotros como textura. Eso, pienso que ese cambio de sentido no lo reconozco porque no estoy viendo realmente experimentaciones hoy día como para tener un diagnóstico, un análisis muy claro, pero creo que el sentido es distinto en el uso del medio. Lo siento distinto en la operación y en el sentido de la utilización técnica. Mira, yo quería comentar una cuestión Nagel que se me vino a la cabeza porque yo estoy permanentemente como con una agenda muy intensa, pero justamente ayer estábamos conversando sobre, y creo que esto puede dar cuenta un poquito, sobre la construcción de datasets con acervo cultural. Entonces voy a explicar un poquito. Cuando se programa un algoritmo de inteligencia artificial, se programa sobre un dataset que probablemente es igual o más relevante que el algoritmo. Y el dataset es sobre lo que va a trabajar el algoritmo. Un dataset es una base de datos sobre la cual es capaz de identificar patrones. ¿Cachai? Sí. Ya, entonces, como las empresas, las corporaciones que trabajan con inteligencia artificial son todas anglosajonas, todos los datasets tienen un acervo cultural anglosajón. ¿Cachai? Entonces, la construcción de datasets, por ejemplo, de bases de datos con acervo cultural no anglosajón, es como una hueá súper
importante y súper crucial, y eso atraviesa, porque no es solo crucial para la exploración artística o la investigación artística o la creación artística, sino que también para otro tipo de aplicaciones mucho más básicas y mucho más, que si se quiere, de ingenieriles o de desarrollos X, varios, ¿cachai? Pero tiene que ver con, no diría una descolonización, pero sí diría con trabajar con tu cultura, con tu propia identidad, ¿cachai? Y eso es básico y es necesario y es como que atraviesa las dos verticales en nuestro caso. Y en la observación de eso me llama la atención de hablar de la cultura o de la propia identidad Latinoamérica o Chile de producción audiovisual. ¿Ustedes creen que existe algo que nos distingue en un periodo, puede ser histórico, actual? Me acuerdo, en algún minuto vino Lev Manovich a Chile y vio obras de artistas chilenos y lo que más le sorprendió era esta característica del high-low tech, ¿no? Los artistas chilenos pueden hacer cosas muy buenas con muy poco. Y él le hacía acordar un poco, se acordaba de Nueva York, fines de los 80, principios de los 90. Entonces, ¿qué otras características podrían ser más desde el hacer local que ustedes identifiquen? No sé, por aquí. No sé si entiendo tanto la pregunta, pero voy a decir, creo que también, o sea, me interesó un poco lo que decía Matías con respecto al dataset, le llamaba, ¿no? Este como pequeño marco, este input, que al final es un marco para poder trabajar, ¿no? Me parece que siempre, por lo menos en las tecnologías visuales en Latinoamérica o con el colonialismo de la imagen, existió ese mismo fenómeno, que es te traen una cámara, te traen un lenguaje para que tú desarrolles un cine latinoamericano, ¿no? Pero el cine no viene de Latinoamérica, ¿cierto? No nace en Latinoamérica. Uno podría decir, bueno, qué difícil que exista un cine mapuche, por ejemplo. No sé, ¿existe algo como eso? Uno podría ponerse a pensar si es que estas tecnologías impuestas realmente representan lo que deberían representar. Yo creo que sí, que uno puede agarrar cualquier objeto alrededor de uno y autónomamente expresarse. Desde esa perspectiva creo que sí, Latinoamérica, sobre todo el sur del mundo, este coño sur, tiene harto que decir, siempre tuvo harto que decir con respecto a un mundo que ya estaba descubierto, por así decirlo, pero faltaba por terminar de entender. Siempre el sur del mundo representó un misterio, un hoyo negro, ¿cierto? Un final del abismo donde habían monstruos y dragones y qué sé yo. Desde esa perspectiva creo que Latinoamérica tiene harto más que decir o que expresar actualmente, quizás que Europa, que desde mi perspectiva por lo menos siento que está un poquito más obsoleto. Obsoleto no sé si en lo que es la técnica, porque claramente no, pero sí quizás en lo que es la construcción de mitos, creo yo. Y eso sí considero que Latinoamérica tiene un sazón harto como un acervo cultural súper importante. Interesante. Sí, me gusta lo que tú dices de construcción de mito y el acervo, y también lo que decía Valentina, de esta cosa con muy poco lo hacemos igual. Y eso es una construcción cultural que viene de los 70, 80 con video, y la verdad es que le dan la vuelta, esta cosa como de poder no solamente exprimir, llega muy poco, un recurso, vi una imagen de un video en una revista y con eso hago un mundo completo. Eso quedó en el tipo de producción y eso me parece súper interesante, y quedó no solamente la generación anterior, la generación de nosotros de los 90, pero con muy poco exprimo el referente que viene del norte, como tú dices, y construyo, lo disloco y hago otra cosa. Y eso es muy bonito y evidentemente tiene como mucha fuerza. O sea, pones videos de acá, no sé, del EP o del CADA y luego de los artistas de los 90, y son maneras que te parecen un poco conocidas a un mainstream internacional, pero están completamente dislocadas, y esa precariedad no es un gesto impuesto, sino que viene desde ahí, no sé, tiene como cierto avance técnico al revés, no sé, para construir estética. Eso me parece que es algo muy rico que tenemos en términos de piezas. No, Latinoamérica es infinitamente más entretenido que el resto del mundo, creo yo.
O sea, tiene mucho más sabor y mucho más sazón, y creo que quizás a veces en este proceso como de ingeniería inversa que ocurre por la precariedad, o la precariedad como propuesta de valor, creo que es fantástica, la verdad. Como que, no sé, yo creo que quizás cuesta un poco generar mecanismos para facilitar una mirada más cariñosa con respecto a la producción que se hace en Latinoamérica. Lo pienso así como llama hacia la mediación o hacia la apreciación, ¿cachai? Como alumnos o gente común y corriente, ¿me entendí? El vecino, qué sé yo. Pero, puta, no sé, po. De verdad que yo creo que Latinoamérica es infinitamente más entretenido y con una producción artística o cultural, si se quiere, o de conocimiento, de primera, así. Absolutamente de acuerdo. Sí. ¿5 minutos? Ya, sí. Entonces quizás podríamos preguntar ¿cuál es la visión que tienen ustedes en torno a apoyar esto a futuro, ¿no es cierto? Porque también existe un peligro del high-low tech, en el sentido de política pública, ¿no? De cultura, y que siempre estemos adaptándonos. ¿Cuál sería la función de conservar esa esencia, pero al mismo tiempo sostener, ¿no es cierto?, estructuras de producción que, como dices tú, lo hagan visible, ¿no? Me pasa con la gente joven, que hay una gran cantidad de programación, actividades, ¿no? El mismo festival, qué sé yo, pero a veces no llegamos, ¿no? No llegamos a ese público más joven, o no se visibiliza todo lo que realmente existe, ¿no? O sea, ¿qué pensáis? Partimos por acá. Suena como, o sea, que creo que es importante que tratemos de mantener una autonomía creativa. Eso me parece primero. Sobre todo desde los medios de producción, pienso también. En la medida que uno pueda apoderarse de los medios de producción de lo que uno le interesa, creo que uno genera una libertad. Y eso me parece difícil hoy, ¿cierto? Hoy día creo que está peludo. Está peludo porque los procesos están permeados por muchas capas, y esas veces muchas capas son capas que las y los artistas no desarrollan, no alcanzan a llegar a un espacio de exhibición o de financiamiento, o la cadena del impulso creativo se corta. En ese sentido yo creo que es súper importante ser autónomos y autónomas con los medios de producción. Súper. Aquí. Política pública, un desastre. No, mira, yo creo que, a ver, no sé, para la creación, la política pública, Fondarte y todo ese cuento, claro, financia proyectos porque es como una lógica de poder discernir algo viable. Entonces está la lógica del proyecto, que tiene un objetivo general, específico, presupuesto y qué sé yo, pero no necesariamente llega como a la producción de obra más interesante, sino que financia un buen proyecto, un proyecto abordable, realizable, ¿cachai? Y son dos cosas completamente distintas. Yo creo que una cuestión bien interesante sería como, o que es interesante cuando veo que hay espacios, agencias, laboratorios que tienen financiamiento público, pero que ocupan un criterio mucho más discrecional para generar residencia o para generar procesos de investigación o de creación o de exhibición o de mediación artística en cualquiera de sus ámbitos y posibilidades, ¿cachai? De alguna u otra forma eso se vincula mucho más al territorio, deja de ser tan etéreo, tiene los pies más en la tierra, tiene que ver con que tú conocías a tal y fuiste no sé qué y lo viste y experienciaste la cuestión y chuta, interesante lo que estás diciendo y te invito y no sé qué, ¿cachai? Bueno, con otros procesos más formales de curatoría, invitación y programación, pero tiene que ver con una cuestión más de piel, de realidad, de sentido de realidad. Y esa es una forma interesante de pensar como esta cuestión de la desfondarización, porque si no estáis siempre supeditados efectivamente a un fondo, ¿cachai? Y yo entiendo la necesidad de tener un instrumento que te haga decir, bueno, el Estado no va a botar la plata, ¿cachai? Pero es una cosa muy distinta una producción artística de calidad que un proyecto. No sé, por ahí. No, como en la misma línea, yo creo mucho en las instituciones. Creo mucho en las instituciones y en la escena.
Y creo que ese tipo de binomio lo encuentro súper importante fortalecerlo. O sea, no lo que tú decís, nos conocemos porque hemos estado haciendo cosas y en los festivales, en la exposición, por un lado, pero también las instituciones que sean capaces de acoger eso. O sea, que los museos puedan permear una escena que tenga cierta vitalidad cultural y la pueda incorporar. Y esa relación con esa comunidad me parece que es como súper interesante, una institución que tenga los recursos, la estructura de divulgación, de puesta en valor, de difusión. O sea, hablo de instituciones, hablo de museos, hablo de ese tipo de instituciones, y que permee mucho más, pero una escena, la responsabilidad de la comunidad es ser escena, tener esa energía vital. Muchas gracias. Buenísimo. Nico, ¿querés que lo abramos entonces? Ya. Allá hay un caballero al fondo. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Justamente estamos juntándonos en espacios, haciendo escena. Es más necesario estos lugares que se repitan. Hola, felicidades por la ponencia. No tiene que ver con la ponencia específicamente, sino encuentro nuevamente, ¿hay alguna plataforma donde se encuentran las películas, los cortos? ¿Las puedan nuevamente bajar? En Onda Media. ¿No? Otra. Onda Media va a recibir todos los videos de la selección, van a estar un mes en línea. Eso. Y el próximo año estarán en la Bienal, ¿no? Y los ganadores y ganadoras van a estar en la Bienal. Muy bien. ¿Comentarios? Allá. Ahí es la chica, allá. Hola, yo quería preguntar, me quedaron dudas respecto como precisamente al título de este apartado en específico, como dónde identifican ustedes las fronteras disciplinarias en los rubros que hacen ustedes. Como cada uno creo que lo mezclaron un poco en las tecnologías que ocupan, pero no sé si es que eso involucra también como las disciplinas que conlleva eso. Entonces me gustaría saber eso, como ustedes en su rubro, como conversaciones con otras disciplinas. Buenísima la pregunta. ¿Quién quiere partir? Bueno, es un súper campo de conversación en realidad, pero han ido cambiando las disciplinas, yo creo, en lo audiovisual. O sea, esto que yo hablaba de los 80 tenía que ver con periodismo, denuncia, práctica televisiva, performance, acción de arte, trabajo artístico, poesía, crítica. Y luego, después los artistas trabajan más con artistas. Yo creo que hoy día toda la línea sobre arquitectura, cine, video, o sea, en fin, hay disciplinas formales están completamente cruzadas. O sea, el ensayo expandido, en fin, va cruzando, además de formato y género, va cruzando disciplinas realmente. No sé cómo lo veis tú. En el caso al menos de lo que nos dedicamos nosotros, tiene que ver con necesitar un proceso digital de por medio, ¿cierto? Porque antiguamente se trabajaba con proyectores análogos con una lámpara y un mecanismo. Hoy día los proyectores funcionan de manera distinta, pero para poder exhibir las obras en análogo en general, tienes que pasar por un proceso de escáner. Ya no existen estos proyectores antiguos, ¿no? Hoy día son como unos esqueletos más o menos perdidos. Entonces, yo creo que existe una necesidad de utilizar un espacio digital también para que las técnicas sigan viviendo, al menos lo que hacemos nosotros. Y claro, como decían acá, yo igual siento que el cruce entre las fronteras siempre es importante el ímpetu de la experimentación y también perderle un poco al miedo en ese sentido de las mezclas, ¿no? Es como cuando uno era más niño y decía, bueno, voy a hacer un pastel de barro y voy a echar todo lo que se me ocurra adentro. Hoy día uno jamás haría eso. Diría, ¿cómo voy a hacer eso? Creo que ese ímpetu infantil es súper importante también para mezclar cosas.
Que es la característica del cine expandido, que es tan interesante, ¿no? Porque el cine en sí mismo como disciplina es súper riguroso, pero cuando ya le ponemos la palabra expandido, empiezan a permear, a fugarse, ¿no? La frontera. ¿Qué puedo decir? Mira, yo creo que algo que quizás es una anécdota, pero bien bonito de lo que yo veo de la gente que trabaja o que nosotros convocamos a trabajar es que nunca saben lo que están haciendo muy bien. ¿Cachai? Siempre tienen esa como, un poco como esa actitud de niño también, o de enfrentarse a la cuestión como un juego, a la creación como un juego, a la investigación como un juego. Y eso es bien lindo porque hay gente que tiene más experiencia que la cresta técnica y también formativa, o sea, teórica, ¿cachai? Como gente que tiene manejo completo del discurso teórico de la historia del arte y también mucho manejo técnico de tecnologías y weá, y es como, sin embargo, es muy como bajo perfil y muy como desde el juego y desde el disfrute. Y lo otro es lo que dije hace un rato, que en términos institucionales como que en el fondo se habla mucho sobre la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad y en realidad no pasa nada, o sea, no se está provocando institucionalmente esos cruces y de hecho es como que nosotros así inventamos de la nada literalmente metodologías como para que la gente pueda trabajar juntas, porque al principio como que no conectan mucho, ¿cachai? Y por último, vivimos en un mundo profundamente fragmentado, así, pero profundamente fragmentado. Entonces, está bueno también ser crítico de esa fragmentación que fue un logro en su momento, ¿no? Como que todo se plantea como una emancipación, son discursos como emancipatorios, pero creo que también hay que ser crítico un poco de la emancipación misma. No sé qué. La crítica de la crítica. Perdón. Bueno, quizás yo ahí voy a meterme un poquito más a opinar, Tú puedes más que cerrar. mediadora. Pero el problema de lo interdisciplinario también se genera justamente porque desde la academia nos está generando ese diseño curricular. Entonces, las universidades se llenan la boca, ¿no? Diciendo esa palabra que está de moda, pero cuando tiene que bajar al diseño curricular, el estudiante, que debería tener la oportunidad de vivir eso, no se está aplicando. Entonces ahí está la incoherencia, ¿no? Entonces obviamente el profesional ya formado sale y no tiene quizá inicialmente esas herramientas que le permiten desarrollar. Ahora yo igual creo que hay una fuerza de profesores a lo largo de distintas instituciones, porque hoy día también lo vimos en la mañana, que sí están, más allá de lo que dice curricularmente, están velando por esa fuga disciplinaria, ese cruce de interdisciplina.